revelado el increíble acto de bondad del mecánico cojo que transformó la vida de un desconocido. Don Carlos, con su pierna coja y su sonrisa cansada, siempre había visto su taller como un refugio más allá de los motores y tuercas. A sus 55 años, su vida se había tejido entre el aroma a aceite y el sonido de las herramientas, pero también entre las historias de aquellos que cruzaban la puerta en busca de ayuda. En su taller, cada chispa de su soldadura era un rayo de luz que iluminaba los corazones heridos de su barrio. Sin embargo, la presión albergaba una sombra oscura en su interior, el miedo de perder todo lo que había construido. Ese día, mientras trabajaba en un coche viejo, escuchó la puerta abrirse de golpe. Javier, un joven de 30 años, entró con la mirada perdida y las manos temblorosas. Don Carlos sintió la carga de la angustia de Javier, esa desesperación que nublaba su mente y ahogaba sus sueños. Sin embargo, un dilema le asaltó. Debía ser realista. Su propio taller enfrentaba problemas financieros y no podía permitirse más gastos. Pero la necesidad de ayudar a alguien más era un fuego que ardía en su pecho. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó con una voz tan fuerte como su corazón. Javier le habló de su desempleo, de las deudas que lo ahogaban y del temor de no poder mantener a su familia. Un sudor frío le recorrió la espalda a don Carlos. Los fantasmas de la pobreza y el fracaso resonaban en sus entrañas. ¿Podía arriesgarse a ofrecerle un trabajo? Su propia situación era precaria. Una mala decisión podría significar el final de su taller. Sin embargo, la voz de su conciencia, esa que le insistía en ser un faro en la tormenta, lo llevó a actuar. «Puedo enseñarte», dijo, y al pronunciar esas palabras, sintió un alivio momentáneo. Con cada día que pasaba, la tensión interna crecía. ¿Sería suficiente lo que podía ofrecerle a Javier? Mientras enseñaba a reparar un motor, también compartía algo más importante: la esperanza. Javier comenzaba a respirar aire fresco, pero la angustia no se desvanecía del todo. Las dudas y el miedo a fallar lo atormentaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La relación entre Carlos y Javier creció con cada herramienta compartida y cada risa que resonaba entre las paredes del taller. Sin embargo, esa transición de emociones se veía oscurecida por la ansiedad. Un accidente inesperado, un golpe de martillo mal calculado derivó en una cadena de rumores. La posibilidad de un juicio que amenazaba con arruinar la reputación de don Carlos lo acechaba como un lobo en la sombra. La presión aumentaba. Se encontraba jugándose no solo su negocio, sino también la confianza que Javier había comenzado a depositar en él. Una lucidez aterradora lo atrapó una noche, cuando las dudas y el miedo comenzaron a gestarse. ¿Había hecho lo correcto? La angustia era palpable en su pecho. Ahora Javier, el joven que intentaba reconstruir su vida, podría ser arrastrado por la culpa de una decisión que tal vez él nunca debió tomar. La tensión volvía a arremeter. Carlos sabía que estaba en juego algo más que su taller. Era la dignidad de un hombre que había intentado levantarse de las cenizas. La pregunta aterradora flotaba en el aire. ¿Podrán enfrentar juntos este desafío, o su luz se desvanecería? Esa noche, Carlos se sentó a la mesa de su pequeño departamento, un tazón de arroz frío delante de él. La soledad le pesaba en el pecho. La voz de Javier había resonado en su mente. ¿Por qué me diste esta oportunidad? Se dio cuenta de que no solo había ofrecido un empleo, había lanzado un salvavidas en medio de una tormenta, y ahora ambos navegaban en aguas turbulentas. Cada bocanada de aire le recordaba su propia fragilidad, pero también la de Javier.
Las primeras luces del alba entraron por la ventana, y Carlos decidió que no podía dejar que el miedo lo consumiera. Había enseñado a Javier sobre motores, sí, pero también quería mostrarle cómo afrontar la adversidad. Esa mañana, en el taller, los ruidos de las herramientas eran distintos. Se convertían en un canto de esperanza que resonaba a cada golpe. Cuando Javier llegó, Carlos lo observó unos minutos antes de hablar. «Hoy haremos un motor desde cero», le dijo con firmeza, sintiendo cómo su determinación comenzaba a encender una chispa en su interior. Javier lo miró, y aunque había incertidumbre en sus ojos, también brotaba un destello de desafío. Cada práctica se volvió una batalla de resistencia y aprendizaje, con Carlos empujando a su aprendiz más allá de sus límites. Mientras en su mente los miedos seguían agazapados, Carlos hizo una pausa para reflexionar. La vida lo había enseñado a lidiar con los fracasos, y, ahora más que nunca, necesitaba ser el ejemplo que Javier necesitaba. La conexión entre ambos se fortaleció en esos momentos de presión. Se convirtieron en aliados inseparables, luchando uno al lado del otro contra la adversidad. «Piensa en algo positivo cada vez que giras la tuerca», le sugería Carlos. Y aunque al principio era solo una broma, pronto se convirtió en un mantra durante largas jornadas de trabajo. Así, el ambiente en el taller se transformó en un espacio lleno de aprendizajes y correcciones, donde se celebraban tanto los pequeños éxitos como las lecciones de los fracasos. Sin embargo, a medida que la semana avanzaba, la sombra de lo ocurrido seguía en el aire. Los rumores sobre el accidente refugiarían las risas en sus corazones como un fuego que ahora pareciera consumirse en cenizas. La comunidad no era comprensiva, y los clientes empezaron a mirar el taller con recelo. Carlos lo sabía, otra mala jugada lo dejaría en un estado de vulnerabilidad insostenible. La gestión de la presión se tornaba una carga espantosa. Fue entonces que una idea se asomó en su mente. Un plan que podría dar un vuelco a su situación. Había llegado el momento de demostrar que su taller no era solo un espacio de reparación, sino un lugar donde se reconstruyen vidas. Pero para ello, necesitaría la participación activa de Javier en algo más sustancial. «Vamos a organizar un taller gratuito para quienes necesiten aprender a arreglar sus propios vehículos», pensó en alto. La mirada de Javier se iluminó. Ambos sabían que no sería sencillo, pero también entendieron que era una oportunidad para transformar su propio entorno. Podrían dar a la gente herramientas y conocimientos, y así ellos mismos justifiquen su existencia en aquel barrio. Mientras transcurría la semana, las dudas se atormentaban en la mente de Carlos. ¿Podría realmente salir adelante y rescatar su taller de la ruina, al mismo tiempo que ayudaba a Javier a reclamar su vida? La presión alcanzaba niveles críticos, y él mismo necesitaba convencerse de que estaban en el camino correcto. Cuando finalmente se encontraron en condiciones de compartir sus planes con la comunidad, el nerviosismo lo envolvió. Un público escéptico podría ver su propuesta como un acto irresponsable. Don Carlos se quedó en silencio, sintiendo que el título de su vida estaba en juego. Había llegado el momento de enfrentar su mayor desafío: demostrar, no solo a los demás, sino a sí mismo, que la bondad puede regenerar lo que parecía irrecuperable. El eco de los motores resonaba a su alrededor mientras Carlos se preparaba. Incluso sintió el sudor en su frente. ¿Estaría listo para arriesgarlo todo en este nuevo intento? Carlos cerró los ojos un instante, intentando calmar el torrente de pensamientos que invadía su mente. La idea del taller gratuito era audaz, casi desesperada, pero su instinto le decía que era el camino correcto. La necesidad de reparar el desconcierto que había inundado su vida, su trabajo, y el de Javier era tributaria tanto al cambio que ansiaban como a la presión que los consumía. Cada mañana al abrir el taller, podía sentir la atmósfera cargada de exigencias y expectativas. Los motores, sin embargo, eran su refugio y su escape. Cuando comenzaba a desarmar un vehículo, el acto de pequeña precisión se convertía en un ritual de sanación.
Lidiar con las piezas metálicas se transformaba en una forma de lidiar también con su propio desasosiego. Carlos miraba a Javier mientras éste trataba de encajar cada engranaje en su lugar. La dedicación de su aprendiz despertaba una chispa de optimismo en él. Si él puede seguir, pensaba, ¿por qué no puedo yo? Su mentoría se afianzaba a medida que profundizaban en el aprendizaje. Sin embargo, había un eco de desconfianza que persistía en su mente. ¿Era suficiente? Con el paso de los días, Carlos empezó a diseñar el taller que le habían propuesto. A medida que dibujaba el contenido en su libreta, la ansiedad se convertía en entusiasmo. Estableció un programa que abarcaba lo básico, como los elementos de un motor y el mantenimiento básico de vehículos. En sus momentos de soledad, se sorprendía imaginando las reacciones de la gente, desde la curiosidad hasta el escepticismo, pero la incertidumbre seguía acechando. Decidió que la mejor manera de abordarla era enfrentándola de frente. La noche antes de su primera sesión, se encontró revisando detalles del plan una y otra vez. No puedo fallar, pensó para sí mismo, consciente de que esta era su oportunidad de dar un paso decisivo hacia adelante, no solo para su taller, sino para su propia lucha interna. La mañana de la inauguración, el taller le pareció un escenario. Las herramientas relucían bajo la luz brillante, y aún había un toque de expectativa en el aire. Se sentía como si su propia vida se estuviera proyectando en cada rincón, las partes del motor desordenadas, como piezas de un rompecabezas por resolver. La sorpresa en los rostros de los participantes era un termómetro de éxito para su esfuerzo. Algunos se acercaron con desconfianza, otros con curiosidad, pero todos compartían la misma necesidad de aprender. A medida que los primeros minutos transcurrían, comenzaron a surgir preguntas, las dudas se hicieron audibles y el taller se transformó en un diálogo. Carlos ponía en práctica momentos de enseñanza que habían florecido entre él y Javier. Se daba cuenta de que lo que parecía un ejercicio de enseñanza también se transformaba en su propia redención. Al final, cada respuesta era un ladrillo que cimentaba no solo el conocimiento, sino también la confianza que ambos habían perdido. Sin embargo, en medio del ambiente de camaradería, las sombras seguían acechando. Durante un receso, una mirada inquieta de un cliente antiguo lo hizo vacilar. Ese cliente, conocido por su actitud crítica, se había acercado a interrumpir cuando Carlos estaba explicando alguna técnica. ¿De verdad crees que la gente bajará a aprender aquí? La pregunta lo atravesó como un dardo afilado. En ese instante, Carlos sintió como una ola de dudas intentaba ahogarlo nuevamente. Pero no podía permitirse flaquear. Debía ser fuerte no solo para él, sino para Javier y los que lo rodeaban. Con una voz serena respondió: «Cuando ellos vean el valor en aprender, todo cambiará». La chispa en su interior comenzó a arder más intensamente, forjando un compromiso que trascendía sus propios temores. Mientras el taller descendía en una amena conversación de aprendizaje y nuevas preguntas, Carlos empezó a cuestionar si un simple acto de bondad podía realmente prosperar en un entorno desgastado por el escepticismo. Las ansias de probarse a sí mismo y poder ser el faro no solo eran su lucha personal, sino también la clave de su éxito. Cuando el día finalizó, mientras recogía las herramientas, sintió un aire de esperanza circular a su alrededor. Pero sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. El eco de las palabras del cliente resonaba en su mente. ¿De verdad crees que la gente? Esa duda empezaba a convertirse en un reto personal. ¿Podría convertir cada crítica en una oportunidad para demostrar que, a pesar del pasado, había espacio para la transformación? El latido de los motores en el taller se envolvía en un suspense creciente. Carlos se prometió a sí mismo que no dejaría que los temores lo atraparan y que seguiría adelante. Porque en cada motor reparado, en cada conocimiento compartido, se forjaba su nuevo futuro. Pero, ¿sería suficiente? ¿Qué pasaría si tras esta primera sesión, la realidad decidiera ponerlo a prueba una vez más?
Carlos tomó un profundo respiro al abrir las puertas del taller para la segunda sesión del taller gratuito. Había descansado poco la noche anterior, pero cada vez que cerraba los ojos, la mirada escéptica de su antiguo cliente lo seguía, desafiándolo. Las sombras de la duda parecían más densas a la luz del nuevo día, y sin embargo, también resaltaban su determinación. Había comenzado a entender que la confrontación con sus temores podría ser el camino hacia la verdadera transformación. El taller comenzó de manera similar al anterior, con un aire de curiosidad que pervivía entre los asistentes. Carlos notó que la mayoría de las caras eran las mismas, pero había algo diferente. La incertidumbre de la primera sesión había dado paso a un deseo palpable por aprender. Este nuevo ambiente despertó en él un impulso que lo empujó a adoptar un enfoque más audaz en su enseñanza. Durante los primeros ejercicios, decidió ir más allá de la teoría, y se aventuró a involucrar a cada uno en la práctica. Al presenciar cómo los participantes empezaban a aplicar lo que habían aprendido, una chispa de orgullo apareció en su pecho. Se sentía nuevamente como un mecánico en su elemento, pero más que eso, un mentor que ya no se limitaba a compartir conocimiento. Estaba construyendo confianza. Por primera vez, la presión no provenía solo del peso de las críticas, sino de la necesidad de estar a la altura de las expectativas que él mismo se había impuesto. Sin embargo, los momentos de avance no estaban exentos de obstáculos. Una nueva llegada a la sesión, un joven que había mostrado inquietud, planteó una pregunta que le sacudió. ¿Cómo puedes estar seguro de que esto valdrá la pena? Aquel comentario hizo eco de sus propios temores, sugiriendo una vulnerabilidad que no había anticipado en ese entorno. Carlos se sintió acorralado por la duda. ¿Realmente estaba motivando algo que podría considerarse valioso? El desafío inmediato era responder, no solo con palabras, sino con una convicción genuina. Aclaró su voz, y se dirigió al grupo con más de lo que parecía una simple respuesta. Cada uno de nosotros aquí estamos buscando algo. Lo que compartamos hoy puede ser lo que nos impulsa hacia adelante mañana. Con estas palabras, la conexión parecía cobrar vida. Las cabezas asintieron, y los rostros se iluminaron. Los murmullos de acuerdo y aceptación empezaron a llenar el espacio. Era un pequeño triunfo, pero Carlos comenzó a notar que sus ansias de asegurar el valor de su proyecto debían ir más allá. El resto del taller fluyó con vitalidad. Se permitió abrir un debate sobre los errores, incluidos los suyos propios, lo cual desarma la formalidad. Las anécdotas enlazadas a su propio viaje mecánico se convirtieron en lecciones de vida. Eran historias de caídas, pero también de levantarse de nuevo y aprender de cada tropiezo. Esa vulnerabilidad no solo lo liberó a él, sino que también logró que los asistentes se sintieran cómodos al compartir sus propios temores. A medida que el tiempo avanzaba, el trabajo en equipo comenzó a florecer. Carlos observó cómo colaboraban y se ayudaban el uno al otro, creando un ambiente de camaradería que visitaba su corazón. Era un cambio poderoso, una transformación que desdibujaba las líneas de servidumbre entre maestro y alumno, creando en su lugar a un grupo unido en búsqueda del conocimiento. Al finalizar, mientras recogía las herramientas, una idea le dio forma a la mente. Podía usar estas experiencias para orquestar un cambio aún más significativo, pero eso requeriría un compromiso profundo y más reflexión personal. Ante él se abría la posibilidad de crear una comunidad de aprendizaje que pudiera perdurar más allá de paredes físicas. Sin embargo, esa revelación también traía consigo un nuevo dilema. ¿Cómo podría sostener esta energía? La tentación de caer de nuevo ante el escepticismo global era inminente, y con ello, la sombra de la duda sobre su capacidad como maestro. Con el corazón latiendo rápido, Carlos se dio cuenta de que no solo se trataba de tener éxito en el taller. Su verdadera batalla era con su propia percepción de lo que valía su conocimiento y su capacidad de influir en otros. En el fondo, la pregunta que empezaba a formarse era si él mismo estaba listo para hacer el cambio que quería ver en otros. Entonces, en medio de esos pensamientos, sonó el reloj, marcando el final de la jornada.
Los participantes comenzaron a marcharse, y él se sintió más solo que nunca. ¿Logrará llevar esta energía transformadora a la próxima sesión? ¿O dejará que la duda lo abrume una vez más? Las respuestas pronto llegarían, pero en su interior, la lucha apenas estaba comenzando. La noche que siguió al taller fue una mezcla tumultuosa de desvelos y sueños inquietos. Carlos se debatía entre la satisfacción de haber impactado a sus alumnos y el amargo sabor de la incertidumbre que volvía a enraizarse en su mente. Tenía una lista de ideas y conceptos que quería implementar en la próxima sesión, pero cada intento de planificar se estrellaba contra la muralla de su inseguridad. Mientras el día amanecía, se volvió a quedar un momento contemplando su taller vacío. El eco de las risas y las conversaciones de los participantes resonaba en su cabeza, casi como un hechizo que lo anclaba a la realidad. ¿Era realmente capaz de proporcionar esa chispa de inspiración que tanto deseaba? El rayo de duda cruzaba su mente nuevamente, y no le daba tregua. Al siguiente encuentro, observó en los rostros de los asistentes algo que apenas comenzaba a reconocerse: la esperanza. Sin embargo, esa esperanza parecía tan frágil. Se sintió responsable de no romperla, y a medida que comenzó la sesión, un desafío interno le surgió con fuerza. ¿Y si esta vez no lograba conectar con ellos? El eco de la pregunta que le había hecho el joven resonaba aún en su mente. Decidido a superar estos temores, Carlos impulsó una dinámica que podía parecer arriesgada. Pidió a cada participante que compartiera a quién admiraban en su vida y por qué. Se sentía vulnerable por abrir esa puerta, pero sabía que la admiración, compartida en un grupo, tenía el poder de cimentar la confianza y soltar las palabras que quedaban atrapadas. Suspirando profundamente, se dirigió a su grupo. No soy solo un profesor. Hoy me gustaría ser un espejo para reflejar su grandeza. Los nombres y las historias comenzaron a fluir, y a medida que cada uno compartía, una energía palpable se apoderó de la sala. La admiración deslizó el miedo de las mentes y corazones de los presentes, y Carlos se dejó llevar por la atmósfera renovada. Sin embargo, su propio viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba a tomar forma. En ese momento de conexión, una participación le hizo estremecerse. Una mujer con una voz temblorosa había mencionado a su madre, quien había luchado con enfermedades y superado obstáculos para criarlas a ella y a sus hermanos. La calidez de sus recuerdos era palpable, y eso despertó en Carlos un torrente de reflexiones sobre su relación con su propio padre, un mecánico a su manera, pero a menudo ausente emocionalmente. Esa revelación le trajo una mezcla de dolor y compasión. Fue entonces cuando se dio cuenta. Todos estaban compartiendo sus luchas y sus fortalezas, tejiendo una red de humanidad a través de la vulnerabilidad. Comprendía que la transformación no solo dependía del conocimiento que compartía, sino del espacio emocional que él mismo podía crear al aceptar sus propios desafíos. En cada relato, estaba surgiendo un pequeño monstruo de inseguridad que Carlos estaba decidido a desafiar. A medida que la sesión avanzaba, notó que no estaba solo en sus luchas internas. Otros también se abrían como él. La camaradería, el entendimiento y el apoyo mutuo brotaron a raudales. Y mientras recogía las herramientas al finalizar el taller, Carlos entendió que su propia metamorfosis estaba en marcha. Pero la pregunta persistía. ¿Podría enfrentar su historia mientras guiaba a otros en la suya? Cada victoria personal dejaba un espacio vacante que esperaba ocupar con más autodescubrimiento. Carlos no solo era un instructor, ahora se sentía un aprendiz en medio de sus estudiantes. El eco de su propia vulnerabilidad resonaba en su interior mientras se preparaba para la próxima sesión, sintiendo que las sombras de los deseos reprimidos comenzaban a alzarse. En la próxima reunión, confrontaría directamente su pasado. Una pregunta pugnaba por hacerse. ¿Podría abrirse a sí mismo por completo, incluso si eso significaba desmantelar las viejas heridas que había intentado ocultar? La siguiente sesión prometía ser un crisol de confrontaciones. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para liberarse del peso que lo había sostenido prisionero durante tanto tiempo?
Los caminos del taller y del alma se entrelazaban, pero la próxima parada guardaba secretos que Carlos apenas estaba comenzando a descubrir. Carlos se encontraba en su coche, estacionado frente al lugar del próximo taller. La brisa suave del atardecer parecía burlarse de la tensión acumulada en su pecho. Llevaba semanas preparado para este encuentro, no solo con sus participantes, sino con sí mismo. La idea de rasgar las costuras de su pasado lo hacía sentir vulnerable, pero también, de alguna manera, liberado. Mientras observaba a los asistentes llegar, se dio cuenta de que muchos de ellos llevaban sus propias cargas, sus historias ocultas. Se sentó en el borde del escenario, las piernas colgando ligeramente, recordando la conversación previamente compartida. Al principio, se sintió un impostor. Sin embargo, ese pensamiento se desvaneció al escuchar risas y murmullos familiares. Era un sonido que lo recordaba de su última sesión, de la conexión humana que tanto anhelaba fomentar. Cuando dio la bienvenida al grupo, se sintió inundado de una calma inesperada. Era como si cada uno de ellos contribuyera a su propia sanación. Sabía que el propósito del taller no era solo personal, sino también colectivo. Hoy, vamos a navegar por nuestros recuerdos, anunció, dejando que la afirmación resonara en la sala. Había una expectativa palpable. El aire se tornó denso con la posibilidad de que el pasado emergiera, no como un monstruo, sino como un aliado en su evolución. Decidido a compartir su historia, se congeló momentáneamente. Se enfrentaba a un dilema del que sabía que no podría escapar. Su padre, ese mecánico cuya ausencia había marcado tanto su vida, siempre había sido un enigma. Carlos había esperado un puente unas veces destruido, y otras veces edificado con escombros de tensiones no resueltas. Era el momento de abrir esa puerta. Con una respiración profunda, comenzó a compartir. Mi padre solía arreglar coches en un taller humilde. Cada tuerca y tornillo que ajustaba me recordaba su esfuerzo, pero nunca entendí su lucha interna. La voz de Carlos tembló, equilibrando su dolor con una nueva fuerza. La vulnerabilidad se sentía como una flecha directa al corazón, tanto el suyo como el de cada asistente. Sabía que esto no era solo su historia, sino una invitación a ellos a abrir sus propios capítulos. Con cada palabra, los recuerdos se entrelazaban. El temor a la cercanía y a la decepción. Las ocasiones en que Carlos, aún niño, esperó el regreso de su padre para luego ser ignorado por sus salidas constantes. No entendía por qué su trabajo era más importante que nosotros. Hasta que crecí y vi la fragilidad detrás de la dureza. Confesó, sus ojos brillando al recordar sus esfuerzos. En la sala, sintió que la atmósfera se tornaba en un refugio seguro. Vio lágrimas caer. Escuchó respiraciones entrecortadas. La conexión que estaba forjando iba más allá de él. La experiencia se tornaba palpable. Un estallido emocional del que no había muchos ejemplos en la cultura que lo rodeaba. Aquellos momentos de compartir no eran solo terapia grupal, eran la esencia misma de un proceso transformador. Con la voz cada vez más clara, expuso el secreto. Su padre, cojo tras un accidente, había luchado no solo con su cuerpo, sino contra la autoestima dañada. Carlos entendía ahora que había algo excepcional en su vida. Una batalla silente que había sido ignorada, y entendía que para liberarse de sus inseguridades, debía perdonar no solo a su padre, sino también a sí mismo por haber guardado tanto rencor. Al finalizar la sesión, una nueva esperanza danzaba en su interior. Se sentía más fuerte, más unido a sus compañeros que nunca. Pero la revelación sobre la figura de su padre lo llevó a una conclusión desgarradora. Ahora debía aprender lo que significaba perdonar. El camino por su propia sanación apenas comenzaba, y en el horizonte se presentaba un nuevo reto: confrontar cara a aquel hombre al que una vez había considerado solo un fantasma. Carlos se quedó mirando a sus asistentes mientras se marchaban, y con cada paso que daban hacia la salida, su propio viaje se tornaba más urgente. ¿Podría realmente enfrentar esas viejas heridas y sanar lo que se había roto? Una parte de él sabía que la batalla estaba lejos de terminar.
y que la verdad sobre su padre estaba a la expectativa de ser revelada. El eco de las palabras que compartió aquella tarde aún resonaba en la mente de Carlos mientras se dirigía a casa. Cada semáforo en rojo se convirtió en un momento de reflexión. Tendía a pensar que había dejado atrás su infancia, pero ahora entendía que todavía había vestigios de un niño herido residiendo dentro de él. La idea de confrontar a su padre le generaba una mezcla de miedo y expectativa. ¿Qué nuevas verdades emergerían en esa conversación que se avecinaba? Esa misma noche, mientras trataba de dormir, se encontró cuestionando si estaba preparado para el encuentro. Había sentido la conexión con sus compañeros, la liberación de compartir sus historias, pero se preguntaba, ¿podría replicar esa apertura con su padre? La tensión en su pecho regresó, esta vez combinada con una angustiosa incertidumbre. Los rostros de sus asistentes pasaban por su mente. Pensó en su propia responsabilidad como guía en este proceso. ¿Cómo podría liderar a otros hacia su sanación si él mismo estaba tan perdido en sus emociones? Al amanecer, la luz entraba a raudales por la ventana, dándole un nuevo impulso. Decidido, se levantó y tomó su cuaderno. No lo hizo para planificar la conversación, sino para escribir cartas que tal vez nunca entregaría. La palabra en papel le concedía una forma de expresión sin juicio. Mientras escribía, se dio cuenta de que, aunque había presentado su dolor, había mantenido oculta la verdadera profundidad de su amor por su padre y los valores que le había enseñado. Las primeras líneas fluían con más facilidad de lo que esperaba. Padre, siempre admiré tu esfuerzo. Pero rápidamente, esa admiración se entrelazó con resentimiento. Reconoció la frustración que le causaba el hecho de que, a pesar de la admiración, había permanecido en la sombra de su propio rencor. Escribir lo que sentía era como abrir una compuerta. Toda una vida de emociones reprimidas comenzaba a salir, y consiguió un renovado sentido de propósito. Decidido a avanzar, comenzó a investigar sobre cómo abordar a alguien que, como su padre, había sido un pilar y a la vez una fuente de dolor. Llamó a un par de amigos con experiencia en terapia familiar, hablando sobre la dinámica complicada que había vivido. Fue un descubrimiento. Entender que la sanación de sus heridas podría no ser un proceso unidireccional. A través de esa búsqueda de información, Carlos fue reconociendo sus propios patrones de conducta y cómo estos se habían desplegado en su vida personal y profesional. Una tarde, decidió que sería un buen momento para visitar a su padre. Los recuerdos de sus encuentros previos le causaban un torbellino de emociones. Sin embargo, la idea de que esa conversación podría pinchazos de verdad y reconciliación lo llevó a sentir un valor interior que antes parecía inalcanzable. Carlos planeó lo que diría, no con la intención de buscar culpables, sino para compartir el impacto que su ausencia había tenido en su vida. Su voz temblaba de anticipación y miedo. Mientras se acercaba a la casa de su padre, sintió cómo sus manos se volvían sudorosas. Cada paso era una simulación del corazón latiendo en sus oídos. Las memorias de su infancia inundaban su mente. ¿Era para esta cita que tanto había anhelado y temido? ¿Podría finalmente darse una oportunidad de sanación? Al abrir la puerta, no solo se encontraba su padre, sino también la posibilidad de deshacer un nudo que había permanecido durante años. Carlos respiró hondo, decidido a demostrar que estaba listo para abrirse, tanto a su padre como a la posibilidad de perdón que le había eludido durante tanto tiempo. ¿Pero realmente encontraría las respuestas que tanto anhelaba? La duda lo perseguía. Una confrontación inminente se cernía ante ellos, y el camino hacia la verdad era incierto. El aire en la sala se tornó tenso mientras Carlos cruzaba la umbral. La habitación, iluminada por la luz tenue de una lámpara antigua, parecía un testigo mudo de la historia que estaba a punto de desarrollarse. Su padre, con el rostro surcado por el tiempo y la preocupación, lo miraba fijamente. Para Carlos, cada mirada era un recordatorio del dolor acumulado, de las palabras no dichas y de la falta de entendimiento. «Hola, padre»,
Fue lo único que logró articular mientras su mente buscaba el camino correcto entre sus emociones. Su padre respondió con un saludo que carecía de entusiasmo. Carlos sintió cómo la angustia lo invadía nuevamente. La conversación había comenzado, pero aún no había iniciado el verdadero intercambio que tanto anhelaba. Se sentó frente a él. La distancia física se convertía en un abismo emocional que ambos debían atravesar. En ese instante, fue consciente de que no solo estaba allí para hablar, debía escucharse a sí mismo y examinar lo que realmente quería obtener de este encuentro. ¿Por qué viniste?, preguntó su padre, con un tono que contenía un aire de desafío y curiosidad. Esa simple pregunta resonó en Carlos, provocando en él un eco de sus deseos más profundos. Era la oportunidad que había estado esperando, el instante en el que podía expresar su carga emocional sin miedo a represalias. Decidido, comenzó a compartir sus sentimientos más íntimos, las emociones que había guardado durante tanto tiempo. Te he admirado, pero también he sentido que estuviste ausente en momentos importantes de mi vida. A veces me dolió no tenerte cerca, admitió con dificultad. Las palabras, aunque difíciles de pronunciar, comenzaron a fluir como torrentes de agua liberados tras años de represiones. Los gestos y las expresiones de su padre cambiaron, y Carlos pudo observar cómo un torrente de emociones cruzaba su rostro también. El silencio se adueñó del ambiente por un momento, pero esta vez no era una ausencia de diálogo, sino un espacio lleno de posibilidades. Carlos sintió que, al desnudarse emocionalmente, estaba no solo enfrentando a su padre, sino también a sí mismo. Cada palabra que pronunciaba era un paso hacia la liberación de sus propios demonios. No era solamente un acto de confrontación, sino un acto de reivindicación. Esa necesidad de ser escuchado se convertía en la clave para la fusión de la comprensión que ambos anhelaban. Lo siento, finalmente pronunció su padre, rompiendo el hielo con un peso en su voz. Al escucharlo, Carlos sintió cómo su corazón se contraía. La respuesta lo tomó por asalto, pero no quería rendirse. Las lágrimas comenzaron a aflorar en sus ojos mientras una mezcla de euforia y desesperación lo envolvía. Sin embargo, se obligó a sí mismo a mantenerse firme, consciente de que este era solo el comienzo de un proceso que requeriría valentía de ambas partes. Lo que empezó como un simple encuentro se transformaba en una batalla interna, no solo por el perdón, sino también por la autoaceptación. Carlos vio que la conversación iba más allá de su padre. Era una oportunidad para enfrentarse con sus antiguas heridas, con los patrones de comportamiento que había arrastrado por años. Era un momento crucial, un punto de inflexión que desafiaba su propio entendimiento sobre la familia y el amor. A medida que la charla proseguía, él comenzó a darse cuenta de una verdad que lo sorprendió. El descubrimiento más grande no estaba en el diálogo con su padre, sino en lo que esa dinámica revelaba sobre su propio ser. Las revelaciones lo desnudaban emocionalmente, y por primera vez la incertidumbre no le parecía tan aterradora, pero a medida que se abría más, una sombra oscura cruzó su mente. ¿Sería capaz realmente de seguir adelante después de esta confesión? El camino aún se sentía incierto, y mientras se formulaba esa pregunta, una nueva verdad lo golpeó. Todo lo que había guardado no era solo su carga, era también su fortaleza. Las manos de Carlos temblaban cuando, al cerrar la conversación con su padre, entendió que este no era el final, sino el despertar de un nuevo capítulo. La real pregunta era, ¿estaría él listo para enfrentar las consecuencias de este avance? La historia apenas comenzaba a tomar forma, señalando que las respuestas y las decisiones lo llevarían hacia un horizonte desconocido pero plenamente necesario. Carlos salió de la casa de su padre con una mezcla de ligereza y pesadez en el pecho. Por todo lo que había dicho y sentido, una parte de él se había liberado, pero al mismo tiempo, el peso de la incertidumbre crecía. Las promesas de cambio y entendimiento que ambos habían esbozado ocupaban su mente mientras conducía hacia su departamento. Cada giro de la llave en el encendido del auto era un recordatorio de su decisión de avanzar.
pero también del miedo a lo que vendría. Al llegar a su hogar, se observó en el espejo con mirada crítica. Las ojeras y el cabello desordenado evidenciaban el estrés acumulado, pero en sus ojos había una chispa de determinación. Navegar por una relación cambiada con su padre no sería sencillo, y aunque había logrado abrirse, la verdadera prueba comenzaba ahora. Debía sostener esa vulnerabilidad en el tiempo y en los encuentros futuros. En los días siguientes, la vida continuó como siempre, pero Carlos se sintió como si estuviera en un torbellino emocional. Cada interacción, desde el contacto con compañeros de trabajo hasta mensajes de amigos, se volvió un ejercicio de reflexión. ¿Qué significaba realmente ese cambio en él? Había fragores de ira reprimida y tristeza, que ahora eran una parte fundamental de su vida diario, pero había también un aire renovado de esperanza. En su trabajo, un proyecto importante se estaba cocinando: el desarrollo de un nuevo software que se implementaría en toda la compañía. Días atrás, este desafío lo había abrumado, incapaz de encontrar el enfoque necesario. Sin embargo, esta semana, guiado por la convicción de haber enfrentado a su padre, comenzó a abordar el proyecto de manera diferente. Buscó la colaboración, se mostró abierto a nuevas ideas, y sobre todo, dejó que su voz fuera escuchada. Pidió moderar las reuniones invitando a sus colegas a expresar sus opiniones con libertad. Algo en su interior le decía que la comunicación clara y abierta había comenzado a reflejarse en su entorno laboral. Carlos se convirtió en el miembro del equipo que, con su renovada perspectiva, reanimó la creatividad de sus compañeros. La sala de reuniones, antes monótona, se llenó de risas e ideas innovadoras, mientras él facilitaba un espacio seguro para el intercambio. Poco a poco, el proyecto tomó forma con la sólida participación de todos. Cada avance era un testamento a su nuevo enfoque hacia lo que era su entorno profesional. Sin embargo, una noche bajo la luz de su escritorio, mientras revisaba un informe, fue bombardeado por un pensamiento incómodo. ¿Realmente estaba haciendo esto por sí mismo? ¿O solo como un intento de validar su propia transformación ante su padre? ¿O mejor aún, ante sí mismo? Esa pregunta lo mantuvo despierto, haciendo que reconsiderara sus intenciones. Mientras luchaba con estas dudas, recordó una conversación casual con un colega sobre un conocido mecánico en el barrio, un hombre cojo que había dedicado su vida a ayudar a quienes no podían pagar los costos de las reparaciones de sus vehículos. Este hombre había sido suceso de rumores reverenciales, conocido por prestar su ayuda sin esperar nada a cambio. El contraste despertó en Carlos una inquietante curiosidad, un deseo de entender lo que significaba hacer el bien sin egoísmo. Era evidente que necesitaba conocerlo. Tal vez en esa búsqueda, encontraría alguna respuesta a sus propias preguntas sobre el altruismo y la verdadera conexión humana. Se propuso visitarlo al día siguiente, consciente de que esta decisión podría ofrecerle una nueva dimensión en su propia vida transformadora. Entonces, mientras el miedo a lo desconocido brotaba en su interior, Carlos tomó conciencia. El viaje de sanación no solo implicaba confrontar a su padre, sino también adentrarse en la esencia de lo que significa ser humano. ¿Qué lecciones podría aprender de un hombre que había convertido su propia adversidad en una fuerza de significado? Carlos se detuvo frente al pequeño taller que había escuchado tantas veces mencionar, un lugar donde ese mecánico cojo había labrado su reputación como un faro de esperanza en aventuras mecánicas que iban más allá de lo físico. La atmósfera impregnada de aceite y metal reverberaba en los recuerdos que llevaba consigo, invitándolo a reflexionar sobre su propia transformación. Cada paso hacia la entrada resonaba con el eco de las decisiones que había tomado en su vida, especialmente la reciente confrontación con su padre. Al cruzar el umbral, fue recibido por un hombre robusto que, a pesar de sus limitaciones físicas, emanaba una energía contagiosa. La calidez de su sonrisa y su mirada vivaz contrastaban con la sombra que había sido su propia lucha con el pasado. «Bienvenido, amigo. ¿Qué puedo hacer por ti?», preguntó el mecánico con un tono que dejaba claro que no solo se trataba de arreglar autos,
sino también de reparar almas. Vine a aprender, admitió Carlos, sintiendo cómo se despojó de sus inseguridades ante la amabilidad del desconocido. El mecánico cojo lo observó detenidamente, como si pudiera ver los dilemas que había arrastrado durante años. Aprender es fácil. Lo difícil es practicarlo y más aún, aplicarlo a tu vida, dijo mientras tomaba una herramienta con firmeza. Carlos sintió cómo esas palabras resonaban con un significado profundo, como un recordatorio de que la transformación no solo dependía de su valentía, sino de su capacidad para crecer hasta los desafíos. A lo largo de las siguientes semanas, Carlos comenzó a pasar horas en el taller, absorbiendo conocimientos sobre motores y cómo la mecánica de la vida a menudo se asemejaba a la de los vehículos. Cada parte tenía su función, y a veces necesitaba reparaciones profundas para volver a funcionar. Era un regreso a las raíces que le permitía reflexionar sobre la figura de su padre y cómo su propio viaje había estado ligado a la necesidad de sanación. Durante estas sesiones, el mecánico cojo compartió con Carlos historias sobre las personas que habían cruzado su camino. Narró cómo un simple acto de bondad, como arreglar un coche a una madre soltera, había devuelto la dignidad a una familia. La comunidad me ha enseñado que los motores, al final, son solo una parte del proceso. Lo importante son las conexiones que hacemos, comentó, mientras Carlos absorbía cada lección con más atención. En uno de esos momentos Carlos recordó la promesa que se había hecho a sí mismo sobre la importancia de enfrentar su pasado. ¿Cómo enfrentaste tus propias luchas?, preguntó, sintiendo cómo la vulnerabilidad empezaba a hacerse automática en él. El mecánico sonrió, y en su mirada Carlos vislumbró la sabiduría de años. Todo comienza con el perdón, afirmó, una frase breve que acarició la esencia de su propia batalla interna. No se trata solo de soltar el rencor hacia otros, sino de dejar de cargar con el peso que uno mismo se impone. La vida es un balance entre mecanizar errores y celebrar las reparaciones. A medida que profundizaba en su aprendizaje, Carlos sintió cómo sus sentimientos negativos hacia su padre comenzaban a desvanecerse. No porque hubiera olvidado el dolor, sino porque había aprendido que el perdón era un acto valiente de liberación. En ese instante, entendió que debía dejar ir la carga que lo había mantenido prisionero, no solo en su relación con su padre, sino en cada aspecto de su vida. Esa revelación se vio culminada en un compromiso que estableció con el mecánico cojo. Organizar un taller comunitario en el que no solo se enseñaría a reparar vehículos, sino donde también se compartirían lecciones de vida, esperando que otros pudieran sanar y reconectarse. En el fondo, Carlos había comprendido que su viaje de sanación, aunque profundamente personal, resonaba con el de aquellos a su alrededor. Los días pasaron mientras armaban el taller, y la fecha del evento se acercaba. La emoción y la incertidumbre coexistían en su interior. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar por el miedo, Carlos copó la ansia en un impulso de firmeza. La habilidad de transformar cada error en un hallazgo se convertía en su mantra. Habría un nuevo amanecer no solo para él, sino para todos aquellos que se atreverían a unir sus historias. El día del taller llegó, y al abrir las puertas, la comunidad se hizo presente, trayendo consigo una mezcla de expectativas y ansias. Carlos se encontraba frente a un grupo ansioso de saber, pero también de compartir. Cada rostro era un espejo de sus propias vivencias, una regla que él mismo había aprendido a valorar. En el fondo, este momento no solo marcaba su crecimiento, sino el inicio de un viaje colaborativo hacia la redención. Hoy restauraremos motores y también nuestros corazones, anunció con firmeza al inicio. La conexión que había forjado con su padre regresaba a su mente, y se sintió en paz al saber que estaba tomando un paso adicional hacia su propia sanación, al mismo tiempo que brindaba una oportunidad a otros. A medida que la jornada avanzaba, Carlos se movía entre los participantes, ofreciendo consejos, compartiendo risas y, lo más importante, creando lazos que perdurarían en el tiempo. Por cada motor arreglado, sentía cómo su propia vida se alineaba un poco más.
En esos momentos comprendía que, aunque el pasado no podría cambiarse, ahora su presente estaba lleno de posibilidades infinitas. Al final del taller, cada participante se marchó con no solo conocimientos prácticos, sino también una mezcla de aliento revitalizante. El impacto que habían generado en el entorno fue palpable, como si cada motor reparado fuera un símbolo del poder de la bondad. Carlos se despidió de cada uno, sintiendo que su camino había alcanzado un nuevo hito. Mientras caminaba de regreso a casa, sintió que el aire era más ligero y el futuro más brillante. No solo se había convertido en un mejor mecánico, sino también en un hombre que había aprendido a manejar sus propios motores internos, así como a ser un líder presente y esperanzador para otros. La lucha había sido inviable, pero había emergido del taller no solo como un mecánico, sino como un ser humano completo, listo para enfrentar lo que viniera a continuación con valentía, capacidad y, sobre todo, sin miedo a volver a conectar con su padre. Cada uno de esos pasos se convertía en un recordatorio constante de que había transformado no solo su vida, sino también la de muchos otros. La premisa del perdón se instalaba con firmeza en su corazón. Mientras se sentaba, por fin, en la tranquilidad de su hogar, Carlos sonrió al recordar al mecánico cojo, el hombre que le había abierto los ojos y, sin siquiera darse cuenta, le había mostrado que la verdadera fuerza reside en la habilidad de reconstruirse y renacer una y otra vez. Ahora, más que antes, sabía que su viaje no había terminado, simplemente se había transformado en una nueva aventura. Era momento de compartir su historia, no solo para su propia sanación, sino para alentar a otros a tomar su propia dirección hacia la luz. En ese nuevo horizonte, la vida se extendía como un vasto océano de oportunidades esperándolo, y estaba listo para navegar en sus aguas. Y así, Carlos se encontraba no solo como un hombre más fuerte, sino como un faro de esperanza, una voz entre muchos, demostrando que nunca es tarde para reescribir la propia narrativa. Y con el peso del pasado levantado de sus hombros, estaba decidido a vivir lo que había aprendido. La historia continuaba, en una unión invisible de corazones, llevándose consigo el eco de un nuevo comienzo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comentad abajo sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que realmente necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagámoslo juntos.